Algunos datos. ¿Con quién comercia Chile? Este gráfico muestra las exportaciones por país de destino de Chile en el año 2012. Se aprecia que el país más importante para las exportaciones chilenas fue China, seguido de Estados Unidos. El continente más importante fue Asia. También destaca Europa, Norteamérica y el resto de Sudamérica. Respecto de las importaciones por país de origen, destaca Estados Unidos y luego China. Y por continentes parecieran empatados Norteamérica y Asia, seguido de Latinoamérica y Europa. Este otro gráfico muestra las exportaciones por producto exportado. Se aprecia que el cobre es la principal exportación chilena. Cobre refinado y mineral de cobre sin refinar, y junto con otros metales y productos mineros. También destacan los productos de la agricultura, las frutas y verduras, la pesca, el vino y productos químicos. Este gráfico compara las principales exportaciones de Chile del año 1970 con las del año 2013. En 1970, un 75,5% de las exportaciones eran mineral de cobre. En el 2013, esta cifra bajó a un 52,4%. La economía se ha diversificado, pero aún depende fuertemente de las exportaciones de cobre. Este gráfico muestra las importaciones por producto importado, donde se aprecia que los hidrocarburos son una de las mayores importaciones del país. También las máquinas, los automóviles. Este gráfico muestra la cuenta corriente de Chile y la compara con el comercio de bienes y servicios. Recordar que la cuenta corriente se compone de la balanza comercial más las rentas y transferencias. En el caso de Chile, el comercio de bienes y servicios en rojo se mueve por encima de la cuenta corriente. Eso significa que el efecto de las rentas y transferencias es negativo en Chile sobre la cuenta corriente. Estas series están muy correlacionadas. Y también se observa que durante los últimos años ha tendido a hacerse negativa. Más o menos a partir del 2012 en adelante, la cuenta corriente ha sido principalmente negativa. Este gráfico muestra que la correlación positiva entre balanza comercial y cuenta corriente se encuentra en muchos países. En el eje X del gráfico se muestra la balanza comercial, las exportaciones de bienes y servicios, y en el eje Y se muestra la cuenta corriente. Esta línea diagonal es la línea de 45 grados. Sobre esta línea, la balanza comercial y la cuenta corriente serían iguales. Se observa que en la mayoría de los casos los países se ubican alrededor de esta línea de 45 grados, lo que muestra que existe una correlación positiva entre balanza comercial y cuenta corriente. Eso implica que en general los países con mayores superávits en la balanza comercial son los que tienen mayores superávits de cuenta corriente y viceversa. Pero hay algunas excepciones, los países que caen en estos dos cuadrantes del gráfico, donde la correlación entre balanza comercial y cuenta corriente es negativa. Vamos a ver algunos ejemplos: Argentina, Irlanda, Filipinas y Estados Unidos. En Argentina, la balanza comercial es mayor que la cuenta corriente,
porque las rentas son negativas. Argentina es un deudor neto y por lo tanto su balanza comercial es mayor que su cuenta corriente. Algo similar ocurre en el caso de Chile. En Irlanda la balanza comercial es positiva y la cuenta corriente es negativa, porque las rentas netas eran de menos 15,2% del PIB. En este caso, las rentas eran muy negativas. En Filipinas, la balanza comercial era negativa y la cuenta corriente era positiva. Y esto se debe al efecto de las remesas, que llegaban a un 13% del PIB. Estas remesas son un ejemplo de transferencias unilaterales. La cuenta corriente a nivel internacional. Dado que las exportaciones de cada país son las importaciones de otros países, la cuenta corriente a nivel mundial debe sumar 0. Estados Unidos es un país que ha tenido un déficit de cuenta corriente desde hace 40 años. Para que este país pueda tener continuamente déficit de cuenta corriente, tienen que haber países que tengan superávits de cuenta corriente. En síntesis, la cuenta corriente de Estados Unidos más la cuenta corriente del resto del mundo debe sumar 0. Este mapa muestra la suma de las cuentas corrientes entre 2008 y 2012 para los distintos países. La cuenta corriente acumulada en el mundo durante este periodo. Se observa que Estados Unidos es el país que en este periodo ha incurrido en un mayor déficit. También se observa que los países que han financiado ese déficit son China, Japón, Alemania y los países exportadores de petróleo. En general, se observa que Latinoamérica también tiene una cuenta corriente negativa acumulada. Es decir, se trataría de países que importan más de lo que exportan y que en general son deudores netos. Este gráfico muestra la cuenta corriente de Estados Unidos y la suma de los saldos de cuenta corriente de los países del G7. Y se observa una correlación negativa. Esto sugiere que hasta los años 90 estos países financiaban el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos. Otros países industrializados estaban financiando la deuda de Estados Unidos. Este otro gráfico compara la cuenta corriente de Estados Unidos y China, donde también se observa una clara correlación negativa. Desde los años 90 ha sido China el país que financia el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos, principalmente. La posición de inversión internacional neta de Estados Unidos ha sido principalmente negativa entre 1970 y 2010, lo que implica que tiene más pasivos que activos. Y se observa que esto se relaciona con el saldo de cuenta corriente que ha sido mayormente negativo. Aquí la línea roja representa la posición de activos externos netos y las barras negativas representan el saldo de la cuenta corriente. Este otro gráfico muestra la posición de inversión internacional neta de Chile, que también ha sido negativa durante el periodo 2008-2021. El país se está endeudando. Aquí no se muestra directamente la posición de inversión internacional, sino que se muestran los activos y pasivos en estas barras azules y verdes respectivamente, donde se observa que los pasivos son superiores a los activos. Bueno, y aquí en rojo se muestra la posición de inversión internacional de Chile, que se ha deteriorado continuamente hasta el año 2019 y luego ha mejorado en algo, aunque sigue siendo negativa. Ahora vamos a analizar una noticia del Diario Financiero de noviembre de 2022, que se titula Déficit en cuenta corriente de Chile se dispara y alcanza un 9,9% del PIB. Esta sería una cifra récord.
El déficit por cuenta corriente, según la noticia, se explica por un bajo nivel del saldo de la balanza comercial de bienes y saldos negativos en servicios y rentas. Es decir, las exportaciones de bienes y servicios tendrían un saldo levemente positivo, pero bajo, cercano a cero. Mientras que en el caso de las exportaciones e importaciones de servicios tendríamos un saldo negativo, mientras que las rentas serían negativas. La cuenta corriente muestra flujos de bienes y servicios, rentas y transferencias, mientras que la cuenta financiera muestra flujos de capitales, cómo se financia la cuenta corriente. Y aquí se observa que en estas barras azules y amarillas se muestra la cuenta corriente y la cuenta financiera. Y se observa que están claramente relacionadas. Y esta línea roja muestra la cuenta corriente como porcentaje del PIB. Y se observa que hemos llegado a un valor negativo récord. En el artículo se hace una entrevista a Pablo García, que es vicepresidente del Banco Central, y a Markus Kirchner, que es gerente de análisis macroeconómico. En primer lugar, se les pregunta qué significa el saldo de cuenta corriente. Los entrevistados dicen que la cuenta corriente mide contablemente el intercambio de bienes y servicios, rentas y transferencias corrientes entre un país y el resto del mundo. Cuanto mayor son las exportaciones y otros ingresos recibidos, mayor será el saldo. Cuanto mayor sean las importaciones y otros pagos al exterior, menor será el saldo. Este segundo caso sería lo que se está dando en Chile en este momento. Desde la perspectiva del equilibrio macroeconómico, el saldo de cuenta corriente es la diferencia entre el ahorro nacional y la inversión, o entre el ingreso nacional y la demanda interna, que también se conoce como absorción. Si el ahorro nacional no alcanza para financiar la inversión, o si la demanda interna supera el ingreso nacional, se requiere ahorro externo para financiar la diferencia, es decir, un déficit de cuenta corriente. Por lo tanto, el saldo de cuenta corriente incide, junto con efectos de valoración, en la evolución de la posición de endeudamiento externo del país, la PIN. ¿Qué explica el elevado déficit de cuenta corriente que hemos visto en Chile? El déficit observado desde el año 2021 se explica en buena parte por el menor ahorro nacional. Por un lado, las ayudas fiscales durante la pandemia, más los retiros de fondos previsionales, provocaron una inédita expansión de la demanda interna, sobre todo el consumo. Tanto el ahorro del gobierno como el de los hogares cayó significativamente en el año 2021, cuyo efecto aún persiste al tercer trimestre de 2022. A esto se suma la recuperación de la inversión desde 2021, que también contribuye a aumentar la demanda interna. Los factores tras la pérdida de ahorro nacional han ido en retirada, mencionan los autores. Las ayudas fiscales no tienen la envergadura del año pasado y se ha moderado el consumo privado. La política monetaria actual, que es contractiva, incentiva el ahorro y el alto nivel del tipo de cambio desincentiva el gasto en bienes transables y estimula su producción. Otros factores que explican el déficit son la caída en los términos de intercambio y los altos costos de transporte. Los términos de intercambio son un índice que compara los precios de las exportaciones con los de las importaciones. Mientras mayor sean estos términos de intercambio, mejor es para el país. Esto se debería a problemas logísticos a causa de la pandemia y el impacto de los commodities de la guerra de Ucrania. Los términos de intercambio han caído un 10% en el último año y los costos de transporte han aumentado casi un 2% del PIB desde sus niveles prepandemia. Los costos de transporte se registran en la balanza de servicio y explican su deterioro desde el año 2020. Es decir, cuando analizamos el saldo entre exportaciones e importaciones de servicios,
Este saldo sería negativo porque estamos pagando mucho por costos de transporte.